Muy buenos días, familia Vida. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión dominical donde tendremos la oportunidad de escuchar una hermosa palabra y donde todos juntos, ahí desde sus casas, vamos a poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que oirás la voz por el cual tomarás el camino que debes seguir. Y eso es muy importante para nuestra guianza, porque Dios guía nuestros pasos. Así es que vamos todos juntos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Los dejo con el equipo de alabanza. ¡Adelante! Acompáñanos con las palmas. Digamos qué cosas poderosas son las que hace nuestro Señor. Amén. Juntos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Y cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Una vez más, digamos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Diga él. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Aprovecha para adorar a Dios, para alabar su nombre, para declarar que Él es poderoso. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Adoremos al Rey. Dios de lo imposible, Dios poderoso, abraza hoy nuestro corazón, llénanos con tu amor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dígale ahí, tuya, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Aleluya. Señor, Dios de lo imposible, ven y atiéndeme. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Abre tus labios y dile, tuyo es todo el honor. Levanta tu voz y dile, Dios, y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Diga, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios no es imposible. Aleluya. Mi Dios amado, mi Salvador, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Buenos días, mis queridos amigos. Qué alegría me da poder compartir una vez más con ustedes. Y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Me encanta, me imagino entrando a la sala, al comedor de la casa de ustedes y compartir este domingo una vez más como iglesia que somos. Recuerda, la iglesia no es este edificio. Hoy estoy grabando aquí en la iglesia, en nuestro edificio, en nuestro local. Pero la iglesia no es esto. La iglesia eres tú y somos todos nosotros, eres tú y yo. Y qué bueno es poder compartir de la palabra de Dios una vez más. Quiero invitarte a que abras tu corazón, abras tu mente, tu entendimiento, pero abras tu corazón a lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo quiero hablar hoy de liderazgo. Miren qué tema más interesante. Vamos a hablar de liderazgo, pero no de liderazgo secular o de liderazgo como el mundo habla de liderazgo. Aunque hay principios y definitivamente buenos libros sobre liderazgo, vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de liderar en tiempos como el que nos encontramos en este momento? Según Maxwell dice que liderazgo es influencia y por lo tanto todos somos líderes. Todos tenemos influencia sobre otros. Algunos de los que me están viendo pueden fácilmente concebirse como líderes porque son gerentes o dueños de un negocio
y tienen personas que están bajo su cargo. Es obvio porque tienen gente bajo su cargo. Pero hay algunos de ustedes que se están preguntando, liderazgo, pastor, líder. Yo no soy líder. Y lo que no sabes es que, como dice bien la definición del liderazgo, es simplemente tener influencia sobre otros. Eres el líder de tu familia, eres el líder de tus amigos, eres líder de tus hijos, eres líder en muchos roles. Todos los seres humanos tenemos en algún momento una posición de liderazgo. Y la razón la cual hoy yo quiero hablarles es que en tiempos como el que estamos viviendo, el liderazgo hace la diferencia. No quiero entrar en política, pero ustedes pueden ver eso a nivel mundial. Como países donde sus dirigentes no son líderes, el funcionamiento de cómo se ha manejado toda la crisis no ha sido muy efectiva. Pero cuando hay, como dijo también Maxwell, todo o se cae o se levanta en el liderazgo. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de liderazgo que es el más efectivo para un tiempo como el que nosotros vivimos? Si usted estudia un poquito, ahí dice, hay diferentes tipos de liderazgo, modelos de liderazgo: autocrático, carismático, el que delega, el que controla, el burocrático, el transformacional, si quiere irse más complejo. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero ¿cuál es el liderazgo que realmente funciona? Y hoy yo quiero hablarles de un liderazgo bíblico, de qué dice la Biblia. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que debemos usar en una situación donde no hay experiencia, no tenemos experiencia, donde el grado de incertidumbre es muy elevado, donde no estamos seguros de que aún siquiera tener lo que se necesita para echar frente a lo que tenemos por delante? Y hay algunos de ustedes que están en situaciones así, que no se sienten capaces que no saben cómo va a suceder, cómo vamos a resolver. El camino por donde están transitando algunos de ustedes es un camino completamente inexplorado. No hay GPS, no hay Waze, no hay ningún tipo de mapa, ningún tipo de guía. ¿Cómo liderar? Y esta es la otra cosa, que si fuéramos nosotros solos, quizás uno dice, bueno, ahí vamos adaptándonos, pero lideramos, hay gente que depende de ti, hay gente que te mira, hay gente que está esperando que tú le ayudes. Y no estoy hablando no solo de las posiciones, como decía en la introducción, de las posiciones que son obvias en un negocio o en una organización. Yo soy el pastor de esta iglesia y tengo obviamente un grupo de personas que están mirándome en cuanto a la iglesia, a dónde vamos. Pero también estoy hablándote a ti que eres papá, a ti que eres mamá, a ti que eres maestro o maestra, a ti que eres amigo y que alguien está esperando que el ejemplo tuyo. Y yo creo que Dios nos ha llamado a ser luz, a ser sal. Y eso significa a mostrarle a la gente qué significa ser un hijo de Dios. No solamente en el componente evangelístico, sino cómo vive un hombre o una mujer que tiene temor a Dios, que ha puesto a Dios en su confianza. La gente está mirándote. La Biblia nos habla y nos da ejemplos de liderazgo como el que debemos exhibir tú y yo. Y uno de ellos, no quiero seguir introduciendo más el tema y quiero que vayamos al libro de Josué, el capítulo 5. Quiero invitarte que abras tu Biblia en un momento allí en Josué, capítulo 5. Ahí se encuentra, el libro de Josué entero es uno de los mejores. Josué es uno de los mejores ejemplos de liderazgo que tenemos en la Biblia. A Josué le tocó liderar o guiar al pueblo de Israel a poseer la tierra que Dios le había prometido casi un poco menos de 500 años a Abraham antes. A Josué le toca conquistar esa tierra. Ahora bien, era un territorio que no estaba despoblado. Dice la Biblia que habían 7 naciones, y la Biblia no solamente dice que habían 7 naciones que ya vivían ahí, sino que dice que eran 7 naciones que eran más poderosas y que vivían en ciudades fortificadas, y además eran
ciudades y no solamente muy fortificadas, sino que también eran guerreros, eran personas que eran naciones que estaban ya sazonadas en el asunto de combate. Así que, y estas naciones, recuerde, si esto fuera un juego de fútbol, Josué era el equipo visitante. Así que esta gente no solamente eran más fuertes, y eran 7 naciones, sino que tenían toda la ventaja de casa. La pregunta es, ¿cómo Josué enfrentó esto? ¿Cómo navegamos en medio de estas aguas? Josué estaba navegando, como les decía, en aguas inexploradas. Su ejército, el ejército israelita, no era un ejército muy experimentado en batalla. Habían tenido 2 batallas y ganadas, pero interesantemente, aunque Josué fue parte de esto, todavía Moisés, el gran Moisés, recuerden que Moisés fue entrenado en Egipto, Moisés conocía el arte de la guerra, lo había aprendido en la nación más poderosa del mundo en ese momento. Así que Moisés era un hombre que tenía conocimiento, tenía el respaldo de Dios, tenía el respaldo de la gente. Moisés fue el estadista por excelencia. Así que las 2 victorias, aunque Josué participó, Moisés era el que estaba a la cabeza. Pero ahora le tocaba a él. Ahora todos los ojos estaban mirando, no a Moisés porque Moisés estaba muerto, ahora estaban mirando a Josué. Y era una época de cambio. El versículo en el capítulo 5 que vamos a verlo del 13 al 15, vamos a ver 3 versículos hoy nada más. Pero el versículo 12, antes de los 3 que vamos a estudiar, nos dice que era un tiempo de cambio importante. El maná, que por 40 años había caído, dejó de caer en ese momento. ¿Por qué? Porque habían cruzado el Jordán. Usted puede leerlo, me encantaría que lo leas en casa después, Josué capítulo 3, 4, y dice cómo portentosamente el pueblo de Israel, que se cree, algunos piensan que era por lo menos arriba de 1 millón y tanto de personas. Algunos hasta creen que eran como 2 o 3, pero los más conservadores piensan que pudo haber sido una población de 1 millón de personas. O sea, estamos hablando de mucha gente. Cruzaron el Jordán seco. Imagínense, Dios, bueno, no partió porque era un río, simplemente detuvo el río en la parte de arriba del río y cruzaron en seco. Eso lo supieron sus enemigos. Y en ese momento, cuando ellos cruzan, celebran la Pascua, deja de caer el maná. Era un momento importante porque era un momento de transición. Josué, ya no está Moisés. Moisés quedó al otro lado del Jordán. Él no cruzó a la tierra prometida. Las victorias que habían tenido eran las victorias de Moisés, no eran las victorias de Josué. Este era el comienzo de una tarea sumamente difícil que Josué tenía. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero él tenía las promesas de Dios. Sí, y es cierto, Dios le había prometido muchas cosas. Pero Josué seguía siendo un hombre de carne y hueso. Y por supuesto debía tener muchas interrogantes. De hecho, el ejército israelita no tenía máquinas de asedio para ¿cómo se llama? Conquistar ciudades fortificadas. Eso era toda una nueva maquinaria que ellos no conocían. Las peleas que habían tenido con Sehón y el otro rey, se me olvida el nombre, pero los reyes amorreos antes del Jordán, que Moisés fue el que dirigió, fueron en campo abierto, no fue en ciudad. Ahora no, ahora la lucha iba a ser diferente. Ellos tenían que asediar ciudades y para eso se requería maquinaria, se requería estrategias diferentes. Josué estaba meditando, estoy seguro. Él tenía también dudas en cuanto a cómo podríamos hacer esto. Josué capítulo 5, verso 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, quiero parar un momento aquí, disculpen, se me había olvidado. Ellos cruzaron el Jordán, celebraron la Pascua y acamparon en la llanura que está frente a la ciudad de Jericó. La primera y quizás la más difícil de las tareas. Cuando uno va a hacer algo, un ejercicio muy difícil, uno empieza con lo más fácil primero y lo deja lo difícil para último. No, aquí fue al revés. Pusieron la ciudad más complicada de primero. Dios tenía otro plan, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero está Josué
la vista la tiene con respecto a la ciudad de Jericó. Y aquí empieza la lectura que quiero hablarles. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Versículo 14. Ninguno de los dos. Quiero repetir eso. Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga tu siervo? Verso 15. El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Y Josué hizo lo que se le indicó, dice el verso 15. Aquí hay una lección importantísima de liderazgo, que es la que yo quiero que nosotros aprendamos hoy. Miren, es mi apreciación que nosotros hemos caminado muchas veces poniendo la carreta delante de los bueyes. Y lo vamos a ver en estos 3 versos, el secreto más grande del liderazgo para poder liderar nuestras familias, poder liderar nuestros negocios, poder liderar las cosas que Dios nos ha puesto. Hay gente que te está mirando, sí, a ti. Tú dirás: ¿a mí? ¿Quién me está mirando? Bueno, te sorprenderás. Hay gente que quiere ser como tú, está esperando lo que tú hagas para imitarte. A lo mejor no te lo han dicho, quizás nunca te lo digan, pero tú eres un líder ahí donde estás. Yo recuerdo en una ocasión, estaba atendiendo a 2, cuando era pastor de jóvenes hace un par de semanas atrás. Estaba atendiendo a 2 hermanas. Ellas no se llevaban muy bien. Y la hermana menor me dice: Raúl, yo quiero hablar contigo. Y yo comienzo a hablar con la hermana pequeña, la menor. Y en medio de eso, ella me dice: es que mi hermana no me presta atención. Y yo todo el tiempo, yo cómo la admiro, y mi hermana no me quiere. Ella pelea conmigo, siempre me está diciendo cosas feas. Y yo la admiro, yo quiero ser como ella. Yo la veo y digo: wow, ¿cuándo lograré ser como mi hermana? Pero la muchacha estaba triste porque su hermana, tenían luchas y peleas de hermana. Yo me siento y digo: bueno, voy a hablar con la hermana mayor y decirle: oye, tenle paciencia a tu hermanita. Y cuando me siento con la hermana mayor dice: es que a ella no le importa lo que yo le digo. Ella le presta atención a todo el mundo. A mí es la que menos me presta atención. Y yo le digo las cosas para su bien, pero ella me menosprecia. Ella no le interesa. Y yo le digo: espérate un momento. ¿Sabes que yo acabo de hablar con tu hermana hace un rato? ¿Y tú sabes qué me dijo? Que ella te admira y que quiere ser como tú. Y la hermana mayor se rasca la cabeza y dice: ¿qué? ¿Ella quiere ser como yo? No lo podía entender. Pero miren, hay un montón de gente que te está mirando y hay gente que depende de ti. En el caso de Josué, se cree que, por lo menos, por eso mencioné la población, se cree que alrededor de 1 millón de personas dependían de las decisiones que este hombre iba a tomar. Les conté que dejó de caer el maná. Ahora si querían comer, necesitaban conquistar la tierra, porque ya Dios no iba a enviar más maná. Ya no había vuelta atrás. El Jordán, ya ellos habían cruzado el Jordán. Este era un punto de no retorno. O aquí, ganamos y conquistamos o morimos en el intento. Y Josué sabía eso. Y hay posiciones y hay situaciones en las cuales tú tomas decisiones y necesita la gente tu decisión, tu opinión, le importa tu opinión. Y quiero decirte algo, aquí está la clave. Miren, cuando Josué estaba meditando, solo Dios sabe qué había en la cabeza de este hombre, cuando estaba mirando la ciudad y se le aparece este ciudadano, este personaje, que ahora vamos a hablar un poco de él. Pero cuando Josué ve a este individuo que viene con una espada desenvainada. Ahora bien, no hay que ser soldado
ni haber estado en la guerra, pero tú sabes que si alguien se te acerca con un arma desenfundada, tú no vas a preguntarte, ¿será que quiere que comamos juntos? ¿Será que viene a invitarme a tomar un café? No. Así que Josué mira a este hombre que viene, a este individuo que viene, con una espada en la mano. Y yo estoy seguro, no lo dice el texto, pero Josué tuvo que haber preguntado, la pregunta que sí nos dice el texto, pero tuvo que haberlo preguntado con la mano por lo menos en la empuñadura de su arma. Porque si era un soldado israelita, la pregunta es ¿qué hacía fuera del campamento? Y si es un enemigo, entonces, bueno, conversemos pues, a espadazos. Así que lo que me llama la atención es que Josué no era un cobarde. Josué no era un hombre achicopalado, Josué era un hombre valiente. Y de hecho lo podemos leer luego y me encantaría predicar una segunda sermón sobre Josué capítulo 6. Vamos a darnos cuenta de que la pelea es peleando, de que Dios está en medio del asunto, pero requiere que nosotros hagamos nuestra parte. Pero esa es la historia del próximo mensaje en Josué capítulo 6. Lo que sí quiero resaltar es que Josué era un hombre valiente. Y cuando Josué ve a este hombre, hace una pregunta importante, porque no entendía si era enemigo o no era enemigo. Aparentemente no tenía suficiente criterio, no se dice ni siquiera que era de noche, simplemente no nos dice la hora, pero lo que sí sabemos es que Josué no tenía suficiente criterio para reconocerlo si era de su bando o era del bando enemigo. Así que le hace la pregunta directa. Miren, y le dice, ¿tú eres aliado, eres amigo o eres amigo o eres enemigo? Miren, si hay algo que se le olvide de todo lo que yo estoy diciendo, esto es lo que necesito que usted me preste atención. Por favor, présteme atención. Escuche la respuesta de este personaje. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No soy tu aliado, no soy tu amigo, no soy tu enemigo. Ninguno de los dos. A mí esa respuesta me hizo boom cuando leí la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cada vez, ahora bien, déjenme elaborar un poquito esto. ¿Quién era este que está diciendo no soy ni aliado, ni amigo, ni soy enemigo? Él se presenta rápidamente. Y la espada desenvainada significaba juicio, significaba que venía a aplicar juicio. Pero él se presenta como el capitán o literalmente el príncipe de los escuadrones de Israel. El comandante en jefe, el general en 5 o 6 estrellas, el general de 6 estrellas del ejército celestial. Así se presenta. Y cuando más adelante veremos, Josué lo adora, el ángel, el comandante dice, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Miren, no hay que ser muy estudioso para saber que este no era un ángel el que se le apareció a Josué. No era siquiera un ser celestial especial. Es Dios quien se le apareció a Josué. ¿Por qué? Porque uno exige la adoración, solo a Dios se le podía adorar. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo a Dios se adora. 2, la declaración de quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. La presencia de Dios es la única cosa que puede hacer santo algo. Así que esa es otra. Y también en el capítulo 6, los primeros versos, nos dice qué fue lo que este comandante le dice. E interesantemente es intercambiable entre el comandante de los escuadrones de Israel y Dios cuando se lee el relato. Así que no hay diferencia. Y lo que nos está diciendo es que es Dios quien se le aparece. Técnicamente en teología se le llama una teofanía y no es Dios Padre, sino Dios Hijo el que puede ver, igual como sucedió con Abraham, con Jacob, con Isaías, con Moisés, que tuvieron encuentros con Dios así. Vemos que es Dios quien se le aparece a Josué. Y vuelvo a la pregunta que hizo Josué: ¿eres amigo o eres enemigo?
La respuesta de Dios fue ni uno ni lo otro. Y aquí está la esencia de la enseñanza que hoy yo quiero hablarte. Aquí está la aplicación, si quieres, o lección de liderazgo. Liderazgo bíblico 101 dice: no es Dios quien debe estar de tu lado, sino que tú eres el que debe estar del lado de Dios. Una de las grandes, tristes y reales condiciones del ser humano es que somos egocéntricos. El centro de nuestras vidas seguimos siendo nosotros. Y aquí vemos claramente cómo Dios le dice a Josué: yo no he venido a ayudarte, yo no he venido a ser el segundo al mando, yo no he venido a darte apoyo. Yo soy el jefe al mando, tú eres el segundo apoyo, tú eres el copiloto, tú eres quien vienes a darme a mí apoyo, tú eres el accesorio en esta lucha, en esta campaña por la toma de la tierra prometida. Vuelvo e insisto, no es Dios quien debe estar de tu lado. Tú eres el que debe estar del lado de Dios. El liderazgo bíblico miren, hay modelos de liderazgo, yo les hablaba, autocráticos, democráticos, transformacional, ético, hay 6, 7 modelos, pero el modelo que aplica y que Dios espera que tú y yo vivamos es el modelo en donde es teocrático, es donde el líder es Él y nosotros simplemente nos sometemos a su voluntad. Déjenme ilustrárselo de una manera siguiente. Hubo un hombre llamado Hudson Taylor, fue un misionero británico a la China en el siglo XIX. Un hombre que vivió más de 50 años en China. Y se cree que gran parte de la cristiandad que hay en ese continente se debe a ese trabajo pionero de Hudson Taylor. Murieron hijos de él, su esposa murió allá. El hombre fue un hombre que dio mucho por la obra del evangelio en China en el siglo XIX. Hudson Taylor se reúne con un grupo de sus misioneros y le dice, hablando acerca del trabajo, y les dice: hay 3 formas de hacer las cosas, dice Hudson Taylor a su grupo. Una es hacer los mejores planes que podamos y llevarlos a cabo lo mejor que podamos. Esa es la primera forma y de verdad, así, estas son las 3 formas de hacer cualquier cosa. Número 1, estos son los que dicen: voy a hacer un buen plan y voy a meterle duro para lograrlo. La segunda forma de hacer es: trazo cuidadosamente mi plan y decido llevarlos a cabo y le pido a Dios que me ayude y nos haga prosperar en relación con ellos. Miren qué cosa más bonita podríamos decir. A diferencia del uno, el segundo planea y decide ejecutarle y le pide ayuda a Dios. Pero Hudson Taylor dice: hay una tercera manera. Y la tercera manera, o la otra forma de trabajar, es comenzar con Dios, pedirle sus planes y ofrecernos a Él para llevar a cabo sus propósitos. Hudson Taylor decía: no es que Dios bendiga mis planes, es que yo me alinee con los planes de Dios. Y esa es la clave para liderar en tiempos como el que estamos viviendo. En tiempos donde el problema es más grande que tus recursos. En tiempos donde la incertidumbre es mayor que lo que tu capacidad para ver y planificar. La única forma de navegar sin hundirnos en un periodo como el que estamos viviendo, y vuelvo e insisto, eso puede ser tan cerca como tu familia, o tus amistades, o tu trabajo, o tu negocio, o lo que sea, es que no es hacer un plan y trabajarlo. Esa es una manera, y se puede lograr éxito, pero cuando las cosas están más o menos controladas. La segunda es hacer un plan y trabajarlo y pedirle a Dios ayuda. Y saben, ese es el que la mayoría de nosotros que nos llamamos cristianos hacemos. Le pedimos a Dios que bendiga mis planes, que bendiga mis
metas, que bendiga mis peticiones, que me ayude. En el caso de Josué, interesantemente, él dice, tú eres aliado, porque si eres aliado, qué bárbaro. Me encanta que venga un aliado como tú. No, Dios le dice, yo no vengo como amigo tuyo. Yo no vengo como aliado tuyo. Y es que Dios es Dios. Él es el Señor. Nosotros somos simplemente sus siervos. Miren, déjenme ilustrarlo de una manera diferente o nueva, otra forma de ilustrarlo. David, el rey David, cuando empezó todavía no era rey. Dice, eso está en 1 Samuel, capítulo 30. Esta historia es una historia que desde muy temprano en mi vida me voló la cabeza. David vivía con 600 hombres que eran sus ejército personal antes de ser rey. Y eran mercenarios que trabajaban para los filisteos en ese tiempo. Una historia bien interesante. David había estado huyendo de Saúl y huyendo de Saúl termina en la territorio filisteo. Imagínense. Alguien que había matado a uno de los filisteos más famosos, Goliat, ¿se acuerdan? El gigante era filisteo. Bueno, el que mató a los filisteos a Goliat del filisteo y destruyó a los filisteos un montón de veces, ahora vivía refugiado en Filistea. Una de esas cosas. Bueno, sale a pelear y cuando regresa al pueblo donde él vivía con su esposa y sus hijos y los familiares también, las mujeres y los hijos de los demás 600 hombres, se dan cuenta que unos ladrones habían llegado y habían robado todo y se habían llevado prisioneros, esclavos, a todas las mujeres y a todos los niños. Eso está en 1 Samuel capítulo 30. A lo mejor usted me ha escuchado hablar de eso. Yo creo que he predicado un par de veces acerca de eso. Ahora bien, dice que cuando llegaron todo el mundo comienza a llorar y a frustrarse porque habían perdido a su esposa, a sus hijos. Y de una vez la gente comenzó a ver por dónde se fueron, porque se enteraron de que no habían matado a nadie, sino que habían capturado a todos ellos. Ahora bien, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30, léalo después en casa. Bueno, usted está en casa ya, ¿verdad? Léalo más tarde. ¿Sabe? Dice la Biblia que David se sienta y le pregunta a Dios, Señor, ¿debo corretearlos? Cuando yo leí eso, yo dije, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a preguntarle? Yo tengo a mi esposa, Alexandra, y tengo a Nicky y a Raulito, mis dos hijos que amo con mi alma, a mi esposa. Si yo voy un día, ahora mismo no estoy en mi casa, si yo fuera ahora a mi casa y me diera cuenta que alguien raptó a mi esposa y a mis hijos y yo tengo 600 mercenarios que también están molestos porque también le robaron a sus esposas y a sus hijos. Y todos ellos esa gente eran como fuerzas especiales, eran soldados sumamente capaces. Tengo 600 animales asesinos a mi lado. Yo soy un matagigantes también. Y sé que se fueron por ahí. ¿Usted cree que Raúl Hurtado se va a sentar a preguntarle a Dios si debo ir o no debo ir a buscarlos? Eso me pareció a mí tan loco, tan ilógico. Pero eso fue lo que hizo David. Los 600 hombres querían matar a David porque decían, ¿cómo te vas a detener a preguntar qué, hombre? ¿Cómo? Por tu culpa. Sin embargo, dice la Biblia que David se detuvo un momento y comenzó a preguntarle a Dios qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Ven? David no hizo un plan y lo ejecutó. David no hizo un plan y lo quería ejecutar y le pidió a Dios ayuda. No. Lo que hizo David fue preguntarle a Dios qué hacer y alinearse con ese plan. Y Dios le dijo, corretéalos y ve por tal lugar. Y casualmente se encontraron a un esclavo que esos soldados los ladrones habían abandonado porque estaba enfermo. Y él le dijo, si me perdonas la vida, te digo dónde están. Y el tipo los guió, los llevó de la mano a donde estaba el campamento que habían robado. Y dice que acabaron con todos los ladrones y recuperaron a todas las mujeres y a todos los niños y ninguno se perdió. Vemos cómo Dios tiene cuidado. Cuando nosotros preguntamos, nos detenemos, cuando no somos sabios en nuestra propia opinión,
Cuando no creemos que es nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestra economía, los conectes que tenemos, las conexiones que tenemos, las palancas. Cuando nosotros dependemos, el liderazgo bíblico es un liderazgo de dependencia en Dios. Josué estaba siendo llamado a ser el segundo en este proceso, no el primero. Por eso es la respuesta, ninguno de los dos. Yo no estoy ni a favor ni en contra tuya. Yo vengo a hacer lo que tengo. Tú eres el que tienes que sumarte a mí. La pregunta era al revés, era si Dios estás en contra mía o estás a favor mío. Esa era la verdadera pregunta allí. Ahora bien, no es fácil esto. ¿Y saben qué me he dado cuenta? Quiero ir avanzando con esto. Me he dado cuenta de que cuando vamos teniendo éxito, y hay algunos de ustedes que han tenido mucho éxito, y quiero decirte algo, cuando tú tienes éxito, el éxito se puede convertir en una trampa también. No solamente el fracaso es una trampa, sino los éxitos. El fracaso, a veces cuando fracasamos mucho, llegamos a la conclusión de que ¿para qué? Y es en ese otro intento que vamos a lograrlo. Pero hay otros que tienen mucho éxito y llega un punto que creen que tienen éxito porque ellos son lo máximo. Y ahí se equivocan. Y voy a agarrar al mismo David ahora. Miren el ejemplo que voy a tomar. Y me voy a ir a Primera de Samuel, creo que es. Disculpen un momentito, no me acuerdo. Segunda de Samuel, capítulo 24. Cuando David ya ya era rey, habían pasado sus casi 40 años de reinado, había amasado una gran fortuna para construir el templo, estaba próximo a nombrar a Salomón su hijo como su sucesor. ¿Saben qué se le ocurrió en el capítulo 24, que es el último capítulo de Segunda de Samuel? Un día el rey dice, Joab, así se llamaba el general encargado del ejército del rey David, le dice, ven acá, quiero que hagas un censo militar. Quiero saber cuántos hombres tenemos en nuestro país que pueden agarrar una espada, un arco, una flecha, una lanza. Joab, que era un hombre malo, Joab era un tremendo soldado, pero era un hombre con un corazón dañado. Aún siendo un hombre que no era muy temeroso de Dios, le dice a David, mi señor, no haga tal cosa, no haga tal cosa. Pero David insistió, yo quiero hacer un censo, yo quiero saber cuántos soldados hay en mi ejército. Y dice que Joab con sus soldados, sus capitanes, se demoraron casi 9 meses, un poco más de 9 meses haciendo el censo, y llegaron con un número algo así como 1.100.000, 1.200.000 soldados. Habían en la nación de Israel. ¿Saben qué pasó? Allí David entró en sentido y se arrepintió de haber hecho eso. ¿Cuál fue el pecado de David en 2 de Samuel capítulo 24? Confiar de que él era el líder del ejército y de que el número de sus soldados era la clave para tener prosperidad y éxito. Y ahí está el error. ¿Saben? Josué, la lección del liderazgo, quiero repetirlo, la lección del liderazgo es esta. No es que Dios es quien debe estar de tu lado, sino que tú eres el que debe estar del lado de Dios. Pregúntate qué Dios quiere que yo haga y no pregunta si Dios quiere bendecir lo que yo estoy haciendo. Hay mucha gente viéndote, hay mucha gente con sus ojos puestos en ti. Así como Josué tenía 1.000.000 y tanto de hombres y mujeres y ancianos y niños que estaban mirando sus decisiones. La decisión del rey David de contar, Dios castigó a David, pero no solamente castigó al rey David, 70.000 de esos hombres murieron por una peste que Dios desató. 70.000 personas murieron por la decisión equivocada de David de ser sabio en su propia opinión. Quiero ir terminando, y este es la única, si mi mensaje hoy tiene puntos, es uno solo. Esta es la lección del liderazgo. No es Dios quien debe estar de tu lado. Tú eres el que debe estar del lado de Dios. Déjame ilustrártelo con este proverbio. Quiero invitarte que busques Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Dice,
lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Miren, ahí está el principio del liderazgo. Confía en Dios, no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad, dice el proverbista en el verso 6, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Verso 8, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Miren, algunos de nosotros nos dejamos impresionar por nuestra propia sabiduría. Y hoy yo les quiero hablar como el pastor de la iglesia. Yo mismo me considero, ni siquiera soy el pastor de la iglesia, yo me considero, yo lo he dicho otras veces, yo soy el perro ovejero, pero como también soy oveja, entonces soy una oveja ovejera, ¿ok? Lo que quiero decirte es que el pastor es él, no soy yo. Pero me ha dado la tarea de comunicarte algo y yo quiero pedirte que prestes atención. Vivimos en tiempos en donde este es el estilo de liderazgo que Dios espera que tú y yo exhibamos en los escenarios donde estamos, sea en nuestra familia, o sea en nuestros negocios, o sea en donde estemos. Y es un liderazgo en donde no oro para que Dios bendiga lo que yo hago, sino que yo trabajo en lo que Dios está bendiciendo, en lo que Dios quiere. Es donde no espero que Dios se alíe conmigo, es yo me voy a aliar con Dios, porque Él es el Señor, Él es el comandante, Él es el jefe, Él es el general, Él es el Señor. Y debemos aliarnos. No te confíes de tu propia sabiduría. El profeta Amós decía que tenemos corazones que son muy escurridizos. Wow, cuando yo leía eso ayer o hoy, leía a Oseas decir que tenemos corazón escurridizo. Y cuando eso está en la Nueva Versión Internacional, esa es la traducción, en esa traducción, me puse a pensar un corazón escurridizo es un corazón que fácilmente se va tras otras cosas. Y Dios dice, no tengas un corazón escurridizo. Ponme a mí de primero. Y quiero terminar con esta idea. Hay algunos que ustedes me están viendo y nos estás viendo por primera vez. Mi nombre es Raúl Hurtado y soy el pastor de la Iglesia Vida. Mucho gusto. Me alegra que estés con nosotros. Me encanta que puedas hoy escuchar este mensaje. Y quiero invitarte que ahí donde estás hagas un alto y no sigas haciendo planes y simplemente deseando completarlos o teniendo la intención o la disciplina de ponerlos en práctica. No hagas planes y no te dispongas a hacerlo y pedirle a Dios ayuda. No, te quiero animar a que lo hagas de la tercera manera. Es dile, Señor, no quiero que tú bendigas mis planes o que tú seas mi aliado. Yo quiero ser parte de tus planes, yo quiero ser tu aliado. Recuerda, eres tú quien debes aliarte con Él, no Dios aliarse contigo. Él es Dios, tú eres criatura. Yo soy criatura, Él es Dios. Si haces esto, tu vida, estoy seguro, dará un giro en función de lo que me encanta en el verso 8. Encontrarás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y ahí está hablando de manera figurada, no solamente de sanidad física o salud física, sino de enteramente en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos sentirnos bien? Espiritual, emocional y físicamente. Bueno, la clave, según lo que hoy hemos aprendido, es que Dios no se ponga de tu lado. No es buscar eso, sino buscar cómo tú y yo nos ponemos del lado de Dios. Oramos y terminamos. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, por favor, y ora conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado, porque muchas veces deseamos que tú te unas a nosotros, que tú sumes a nuestros planes, que tú bendigas nuestros planes, que tú bendigas nuestra voluntad, que tú bendigas nuestros proyectos. Señor, y esa es
una forma equivocada de actuar. Ayúdanos, Señor, a hacer lo opuesto, a aliarnos nosotros contigo, a nosotros buscar tu voluntad, a nosotros a buscar tus planes, tus metas, tus proyectos, a sumarnos nosotros y no sumarte a ti, a nosotros. ¡Qué arrogancia tan grande hemos cometido al querer sumarte a nuestros esfuerzos! Señor, ayúdanos a entender que nos toca es a nosotros sumarnos a tu esfuerzo. Esa fue la clave del éxito de Josué. Josué se sumó al ejército que tú dirigías, no que tú te sumaste al ejército de Josué. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que no se trata nada más del ministerio, sino se trata de todo en nuestra vida. De todo en nuestra vida. Porque no hay tal cosa como algo que está apartado o secular. Después de todo, si somos creyentes, todo lo que hacemos está relacionado contigo, Señor, y tiene que ver contigo. Todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos. Te pido que bendigas y ahora te ruego por aquellos que nos están viendo por primera vez o segunda vez. Ruego que tú hables a sus corazones y que les ayudes a entender lo que hoy he tratado de explicar. Conforme a tu gracia, ruego, tu Espíritu Santo, ruego que le hable a cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que se unieron hoy a nuestra transmisión una vez más. Ya aparentemente se están relajando un poco más, cada vez más las restricciones. Solo Dios sabe cuándo podremos nuevamente reunirnos aquí. Hoy estoy grabando aquí en la iglesia, creo que bueno, sin ningún público. Solamente está, de hecho, una persona y yo grabando. Pero espero pronto que podamos estar reunidos aquí juntos. Mi corazón, ustedes saben cuánto a mí me agrada poder saludarles y espero pronto que pueda hacer. Pero todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Así que vamos a esperar el momento prudente. Quiero darte las gracias por tus apoyos, tus ofrendas. Durante todos estos meses hemos visto la fidelidad y el compromiso de muchos de ustedes por apoyar la iglesia. Estoy muy agradecido. Que el Señor te bendiga y te animo a que sigas haciéndolo. También durante todos estos meses, semanalmente, hemos estado ayudando a varias familias de nuestra iglesia. Constantemente, durante varios meses lo hemos hecho. Varios miles de dólares hemos dado a familias de nuestra comunidad que lo necesitan, y eso lo hemos logrado solamente porque has sido fiel en tus contribuciones. Así que gracias. Oramos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Rogamos que tú continúes bendiciendo a cada uno de mis hermanos, amigos que se han unido a esta transmisión una vez más. Creemos que tu Espíritu Santo es quien nos hace sentirnos en casa, sentirnos en familia, sentirnos como iglesia. Señor, te pedimos por nuestro país, ten misericordia de Panamá, Señor, y te rogamos que este asunto del virus continúe menguando, se mantenga bajo control. Señor, no merecemos nada, ningún ser humano merece nada. Estamos apelando a tu misericordia realmente, a tu gran amor, es lo único que podemos apelar. Y por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país y de todos los que vivimos aquí. Y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado. Que el Señor te bendiga con abundante paz. Un fuerte abrazo. Les quiero mucho de parte de Alexandra y mío. Les deseo una excelente semana y nos vemos pronto. El Señor te bendiga.